Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien nuevamente por esta vía. Rosa Castillo, yo soy trabajadora social, soy parte del equipo académico de Fundabric y en esta oportunidad, en nombre de todos los equipos de trabajo, quiero darles la más cordial bienvenida a esta formación sobre trabajo social familiar. Un tema que tiene muchísima importancia ya que la familia representa el primer grupo social con los que tenemos interacción y de ella y de su dinámica se desprenden muchísimos elementos que nos forjarán como adultos. Entonces esto es sumamente interesante y de esto vamos a estar conociendo a profundidad en el transcurso de estas 3 sesiones. Tenemos una invitada súper especial para hablar sobre este tema. De ella voy a estar conversándoles un poco más adelante. Sin embargo, quería antes de hacerlo preguntarles si me escuchan bien, si me logran ver bien, de qué parte de Latinoamérica nos está acompañando. Así que por favor en el chat, nombre y apellido y desde qué parte nos acompañan. Queremos saber, queremos conocer desde qué parte del mundo está conectado o conectada. Siguiendo con la metodología de esta formación, quería darles una breve inducción de cómo va a ser la dinámica. Tenemos 2 momentos formativos sumamente importantes. El primero serían cada una de las sesiones, es decir, la presentación de los contenidos desarrollados y en este caso le corresponde a la facilitadora Sandra Blanco, de la que ya les voy a estar conversando, y el segundo momento es las interacciones. Rosa, ¿qué son las interacciones? Tranquilos, que yo les voy a dar detalles sobre esto. Las interacciones son actividades de aprendizaje que aplicamos acá en Fundabric después de cada uno de los cursos desarrollados. En este caso son preguntas generadoras compartidas en nuestras redes sociales, en Instagram específicamente, así que si usted aún no nos sigue en Instagram, le busquen @Fundabric. De todas formas, en la descripción de este video va a poder conocer las redes sociales de Fundabric, por si es sumamente importante. Para cada una de las sesiones que se aproximan, deben de estar suscribiéndose al canal y activando la campanita para que les llegue la notificación de el estreno de cada una de las 3 sesiones que vamos a tener. Entonces, como les comentaba, las interacciones son preguntas en donde usted puede aportar conocimiento a el tema tratado. Puede ser en base a su experiencia, en base a investigaciones, como usted desee, pero básicamente es poder nutrir lo compartido en cada una de las sesiones. Así que, sin más preámbulo, voy a proceder a darle la bienvenida y a presentar a nuestra facilitadora, como les mencionaba, su nombre es Sandra Blanco Pérez. Ella es o nos está acompañando desde Colombia y es profesional en trabajo social, es coach ontológico, es especialista o tiene una especialidad en la gerencia de recursos humanos y la programación neurolingüística. Tiene una ardua experiencia en la atención de familias y trabajo social de caso. De hecho, tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con las constelaciones familiares y tiene también experiencia en el área de la docencia. Es conferencista internacional y es CEO de un proyecto del que me gustaría que ya les comentara a profundidad y del que también van a tener acceso, porque les voy a dejar por aquí en la descripción el link de sus redes sociales. El proyecto se llama Construyendo desde el Amor. Este proyecto está basado en la transformación del ser como elemento fundamental para el crecimiento en todos los aspectos. De todas formas, la profe va a estar dando más detalle y pueden seguir su proyecto, pueden seguir su experiencia a través de las redes sociales. Así que sin más preámbulo, bienvenidos y bienvenidas. Profe, el espacio es todo suyo. Procedo a apagar mi cámara. Vamos a estar comunicados a través del chat. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a las personas que nos escuchan. Espero transmitirles de forma muy sencilla y clara el tema y a su vez pues que nos dejen esos interrogantes que de pronto queden allá en vacíos.
El tema yo lo hablaría desde familia y trabajo social, pero para empezar me gustaría compartirles un cuento. Resulta que en un convento había una monja. Esa monja nadie la quería. Esa monja tenía una personalidad muy fuerte, agresiva, constantemente reactiva, como que se le dificultaba mucho relacionarse. Entonces, alguien le propuso que por qué no se iba a un retiro. Y ella, por allá, esculcando, vio que había un evento en un monasterio, cultura totalmente diferente a la católica, pero le llamó la atención que era un mes, que iba a entrar en meditación, que iba a aclarar su mente, que se iba a encontrar consigo misma. Solicitó el permiso, así se lo dieron, viaja, está en este monasterio. Durante la primera semana hubo confrontaciones, durante la segunda semana un ego rebelde, en la tercera semana ya vio muchos cambios, en la cuarta semana era otra persona. ¿Por qué? Por el proceso de acompañamiento que vivió fue para ella un beneficio. Las mismas personas que compartieron con ella en el ejercicio dieron fe de que esta persona había cambiado. Y estos cambios los manifestó. Por tal motivo, cuando ella regresa, las personas que de una u otra forma creían que ella podía cambiar, le hicieron notar. Se le veía en su rostro, había una sonrisa. Pero las personas que se quedaron con la estructura vieja de ella, la que ella contaba anteriormente a partir de sus actos, porque todo en la vida son actos, es lo que habla, comenzaron a decir, ¿quién sabe hasta cuándo va a durar así? Eso nunca va a cambiar. Y fue el pasillo del voz a voz. Ustedes se imaginarán qué terminó pasando con esta monja. Pues que volvió a ser la misma, porque simplemente su red, su apoyo, no creyó en ella. Y ella se dejó volver a contaminar de estos pensamientos y a creerse que ella sí era eso. ¿Por qué te hablo de este cuento y por qué entro desde ahí? Porque resulta que la familia es la base de todo ser humano. Todo lo que haya en la familia necesita esa construcción para que cada persona pueda ser. Escúchame esto, para que cada persona pueda ser. Entonces, ahí es donde entra el trabajo social. Trabajo social para lograr alinear de pronto aspectos que estén haciendo falta en ese proceso. Trabajo social donde lo primero que tenemos que definir es qué hace algo diferente a la persona. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué haría esa monja diferente, pero que volvió al mismo comportamiento? Aquí viene ya una invitación al trabajador social que estés forjando o que ya seas, dependiendo si ya estás a punto de salir, si hasta ahora estás empezando tus primeras formaciones o si ya eres un profesional egresado. La diferencia de una persona para hacerse y que logre ser es esto que te pongo ahí en la imagen. Quien quiera algo diferente tendrá que sanar con su familia, tomar a sus abuelos, mamá, papá y renunciar a seguir desde la herida del niño adolescente. Es bien importante que tú interpretes esto. Si bien cuando tú comprendes profesionalmente que es importante al otro hacerle ver que cargar a su familia en contra, resignado a qué es lo peor que le pudo pasar, porque son personas que se resignan mucho y vienen mucho desde la herida de la infancia y la adolescencia. Trabajo social tendrá que hacer un proceso de acompañamiento. Trabajo social tendrá que invitar a estas partes a que hay que sanar. Y en este caso siempre nos llega el individuo, por eso existe el método de caso, que hoy en día hablamos de métodos integrales. No sé en tu cultura, en tu país, cómo los estén manejando, pero
depende mucho de la escuela y obvio del proceso académico en que estén formando. En este método se atiende al individuo y se termina involucrando al sistema, o contrario, se aborda a la familia por una necesidad X o Y que termina abordando individualmente a cada una de las partes. Los procesos se dan de forma directa o indirecta. Entonces, comprendamos que la familia es esa parte esencial de la vida cotidiana. Y desde ahí ya viene que todos los hombres, todas las mujeres de este mundo pertenecen a una familia. Yo te hablo mucho de sanar con familia porque manejo constelaciones familiares y porque comprendo desde todo el proceso gestal lo importante de sanar vínculos. Para mí es fundamental que lo comprendas. Una cosa es comprender que hay todo tipo de familia, que ya te voy a hablar de eso, y otra cosa es seguir peleando contra ese sistema familiar. Porque cuando tú comprendes que pelear contra tu sistema te va a seguir afectando, eso de que es que yo no quiero volver a ver a mi mamá, es que yo no quiero volver a ver a mi papá, es que yo no me siento identificada con ellos, de verdad a conciencia tendríamos que interiorizarlo mucho. Cada vez que tú te niegas la oportunidad de pertenecer y reconocer que el mínimo detalle es gracias a ellos tienes vida, ya te da un parámetro para ver algo positivo. Y que cuando tú ocupas tu lugar como hija, como hijo, o le dices a ese individuo, a ese sujeto social que es importante habitarte desde ahí, aunque no puedas convivir con ellos, porque hay con familias que no se puede convivir, porque realmente son relaciones conflictivas, realmente hay procesos de violencia, todo lo que tú ya conoces como trabajadora social, trabajador social, incluso en tu misma vida personal. ¿Sí? De pronto si hay otras profesiones desde lo social, como los psicólogos, tú ya conoces, identificas ese tipo de familias. No es lo mismo tomar que irse a vivir con ellos. No es lo mismo estar en violencias desde las palabras a estar negando que uno pertenece a esos vínculos. Entonces, el factor es ese. Y para eso, Carol Heroles, que te comparto, dice, la familia es parte esencial de la vida cotidiana de hombres y mujeres en todo el mundo. Y lo ha sido a través de los tiempos. Porque es familia, es la construcción de pertenecer a algo, a alguien y hacer ese canal donde de verdad cada uno pertenece y siente. Entonces, ahí vienen unas líneas. Puedo ser, me puedo relacionar y se me pueden suplir unas condiciones necesarias. Y esas condiciones necesarias están establecidas para que la persona se forje, para que la persona se desarrolle. Trabajo social, ¿dónde entra? En ese proceso de acompañamiento. Ahí es donde el trabajo social comienza a identificar y liderar esas acciones que promuevan ese sanar, ese bienestar y esa convivencia, el desarrollo hacia las formas de actuar. Yo aquí me quiero detener porque lo que más se necesita en la sociedad es aprender a convivir. Si tú sabes convivir, tú sabes habitar el bienestar. Si tú sabes habitar el bienestar, pues vas a saber actuar. Y eso no depende de los demás, eso no depende del otro, eso no depende de que el gobierno lo haga o que el gobierno lo determine. Depende de cada persona. Y ahí es donde está nuestro ejercicio profesional. Cómo a partir de un buen proceso y un buen acompañamiento podemos liderar las acciones correspondientes para que se den esos lineamientos. Bienestar. Bienestar. Que donde estemos habitando nos sintamos cómodos, nos sintamos en armonía, nos sintamos que podemos ser. Porque esto es lo que pasa con el adolescente. Cuando expresan que el adolescente, ¿qué se me viene ahorita? Que el adolescente no tiene identidad, que se la pasa
incluso le determinan el que le adolece todo. ¿Qué pasa con ese adolescente? Tras de que está entrando en una etapa donde necesita ubicarse, y que para eso es muy bueno saber las etapas del desarrollo, desde Freud, desde Erickson, desde Carl Jung, Piaget, para que tú sepas más o menos cómo acompañar a estos individuos, necesitas conocer las etapas del desarrollo, porque en cada etapa el ser humano va forjando ese ser y la familia hace parte de ese proceso. Cuando yo hablo de este tema en clase, cuando yo acompaño procesos de familia, tengo en cuenta todas estas variables. Entonces, este adolescente que está buscando identidad, ¿qué necesita? ¿Qué necesita ese adolescente? Pues tener una familia que no sea quien esté juzgando, quien le esté imponiendo, porque aquí ya no necesita eso. La primera regla en la niñez, acompañar, dejar jugar, enseñar por medio del juego, por medio de los colores, del arte. En la adolescencia, no hostigar. No hostigar, porque por eso pasa lo que pasa. Los embarazos a temprana edad no vienen de ahorita, ha sido de toda la vida, pero se acrecentan mucho más y ya tú los identificas porque las mismas personas prefieren irse de sus casas, porque las personas mismas prefieren conseguir a otras parejas porque no aguantan el ambiente familiar en el que conviven. Ahí viene bienestar, que las convivencias que hayan sean armónicas, donde podamos ser. Y, reitero, dejar ser a ese otro. Al adolescente, permitirle que vaya desarrollando su propia identidad, acompañándole, sin gritarle, sin presionarlo. Y al joven, dejarlo ser. Porque resulta lo mismo en constelaciones familiares, lo he identificado, terminamos haciendo el proyecto sentido, terminamos teniendo lealtades con las familias y no terminamos siendo nosotros mismos. La invitación, que la convivencia permita la armonía y que me deje ser. Y esto, para que lo comprendan, dependiendo las culturas, los patrones, las creencias que hay al interior de la familia, es una invitación constante del trabajador social. Cuando estamos en el área académica, se citan a los padres no van, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Toca desarrollar estrategias. No poner peros, sino mirar de qué otras formas podemos hacer las acciones para que hayan resultados. Si hay un cambio en esas acciones, como te estoy mostrando en la imagen, eso se va a ver reflejado en el bienestar y en la convivencia. Todo este proceso parte de la persona. Párate tú, desde el cuento que te decía, ¿cuántas veces tú has querido hacerlo, pero de pronto tu mamá, tu papá, tus abuelos, los que hicieron de familia tuya, te hicieron ese comentario? Es que usted no puede. ¿Usted para qué se pone a hacer eso si eso no va a poder? Ponte a pensar. Y por eso empecé con ese cuento. Porque como la persona está haciéndose desde lo que va conociendo, desde lo que va interpretando, entonces desarrollar su propia personalidad le puede llevar tiempo si ya es un adulto y está con heridas del niño, del adolescente. De ahí que empiece yo a decirte, es importante sanar el vínculo con tu familia. Si tú quieres sanar, hay que ir allá y sanar esos vínculos. Y asimismo, prestarle atención a la persona. Entonces, te estoy hablando como persona, pero te estoy hablando como trabajador social para que en las dos líneas te sirva. Como trabajador social, a la persona hay que permitirle y hay que facilitarle el sentir. Los sentimientos no se controlan, los sentimientos se gestionan, los sentimientos se transitan, al igual que las emociones. Si tú quieres que el individuo crezca, esto lo tiene que comprender. Esto lo tiene que comprender. Y para que lo comprenda,
el acompañamiento profesional es ese. Está bien que sientas tristeza, está bien que sientas rabia, está bien que hoy no quieras hacer nada, está bien, pero permite gestionar ahora maduramente, sanando a ese niño, sanando a ese adolescente, maduramente, qué tienes que gestionar en ti, transitar en ti para que esto se modifique. Viceversa, mamá y papá no saben canalizar la ira y la rabia de ese niño de los 0 a los 7 años. Di tú de los 6 a los 8 años. Hay que enseñarle a transitar, a gestionar para que no esté tirando las cosas, para que no esté haciendo pataleta, pero hay que enseñarle a que esa emoción es normal. Ahora cuéntanos es de dónde sale esa emoción. Y ahí viene cómo educar en inteligencia emocional a estos niños y niñas, siendo una responsabilidad también de los padres, que no termina la responsabilidad cuando vienen y los dejan en el colegio, en el jardín, sino que hay que hacer un proceso de acompañamiento entre el profe, entre el colegio y entre la familia. Trabajo social ahí juega un papel indispensable. La familia la base, los sentimientos, las emociones, parte de ese ser que necesitan. ¿Y qué significa ese significado? Que sonó redundante lo que te acabo de decir. ¿Qué significa el amar, el nutrir, el cuidar y el proteger? Porque resulta que eso se desarrolla en la familia, en la familia. En la familia es donde se aprende. ¿Quién es la primera que nos enseña nutrición? Mamá. Entonces, si ese niño, ese adolescente de pronto no tiene esas prácticas de cuidado, toca mirar mamá. Si ese niño, esa adolescente, esa niña no termina sus procesos, ese niño no termina sus procesos, ese adulto se le dificultan esos proyectos, hay que mirar, papá, porque la familia es la base. Ahora, ¿quién hizo de mamá? Porque también tenemos que generar una ruptura mental a esos esquemas de tipo familiar que conocíamos tradicional, que aunque continúan, hay otros esquemas. Comprender que mamá y papá puede ser la abuela, el tío, ese vecino que se convirtió en la persona que venía y te daba todos los días el alimento, te abría la puerta después de que llegabas del colegio. Esa persona, ¿qué esquemas mentales generó en ti y esas prácticas cómo las estás desarrollando? Y los 4 elementos esenciales a fortalecer son esos que te estoy poniendo en la persona. ¿Cómo aprendo a sentir? ¿Cómo aprendo a amar? ¿Cómo aprendo a nutrir? ¿Cómo aprendo a cuidar y a proteger? Eso de cuidar y proteger, y más en nosotras, nosotros los trabajadores sociales, es comprender que no caigamos en más asistencialismo. Y es un pedido que les hago muy grande, porque lo seguimos encontrando muy ampliamente. Ayudar u orientar dentro de los procesos de trabajo social no significa estar dando la comida, porque es que les damos el mercado y terminan consumiéndolo, pero después ¿con qué más van a comer? Y tú siempre vas a tener los recursos de solo regalar, o mejor es cómo le enseñamos a que gestione sus propios mercados. Acá en Colombia, después de la pandemia, vino muchísimo, o bueno, durante la pandemia se desarrolló con más fuerza y ahorita está tomando mucho más poder las huertas en los espacios urbanos, después de que tomaron algunos parques, y es un tema que está en auge. Esto es una forma de hacer alimento con la comunidad, una acción de trabajo social, procesos comunitarios, procesos grupales y procesos familiares, como dentro de los apartamentos comenzaron a darse, como desde las casas comenzaron a darse a partir de observarlos allá afuera en estos espacios que eran urbanos y que no le apostaban a esto. Entonces, sí hay formas para que las personas desarrollen esas competencias y no estén establecidos a recibir, recibir, recibir. De pronto más adelante te cuento una experiencia sobre el tema
de que el asistencialismo no sirve para nada. Entonces, prestarle atención a la persona y así poder identificar esos patrones en la familia. Cuando yo estoy pendiente de la familia, como trabajadora, trabajador social, este esquema que te estoy poniendo es fundamental. ¿De qué país? Ahorita te preguntaban, ¿de qué país estás escuchando? ¿De qué país estás participando? Y de pronto la experiencia que yo te cuente no se relaciona con la tuya, pero ya te da unas bases y unas iniciativas para comenzar a indagar de qué forma se da allá, en la parte donde tú nos estés escuchando. Entonces, ¿de qué país? ¿Qué tipo de cultura? Si ves la imagen, es muy diferente a la de nosotros los colombianos. ¿Cuáles son esos factores económicos? ¿Y cómo está compuesta la familia? Trabajo social tiene que identificar esto. Yo no puedo ir a Venezuela a imponer un sistema de familia desde Colombia, aunque seamos hermanos, entre comillas, algo que se ha deleitado con Ecuador, con Perú, porque somos los más cercanos. Yo no puedo ir a imponer mi sistema. Ellos tienen una formación ideológica, política. Y en Colombia tenemos una diversidad cultural inmensa. Todos vienen a Colombia. En Bogotá ya no se sabe de quién es Bogotá. Bogotá es el distrito de aquí del país. Entonces, aquí tú encuentras de todo, de todo. Personas del extranjero, personas de todas las partes de Colombia. ¿Sí? Y culturalmente todas se comportan de ciertas maneras. Culturalmente tienen unas prácticas, creencias familiares exclusivas. Y aquí es donde tú tienes que comprender como trabajador social y como trabajadora social cómo intervienes en eso. Los judíos, cómo es sus tradiciones, cuándo son sus fiestas. Los hindú, cuándo son sus fiestas. Como una familia muy cercana de Medellín no es igual a una familia de Cúcuta que es muy cercana a Venezuela. Tú, si eres un profesional, tienes que identificar eso. No es lo mismo los mexicanos a los estadounidenses, aunque están como hermanos, aunque están muy cercanos. Entonces, todo esto es importante. ¿De qué factor socioeconómico es? ¿Cuál es su experiencia de vida? Hay patrones familiares que son una cadena ancestral. Cadena. Tú eres hijo de tus padres de otros padres, unos abuelos, bisabuelos y una cadena inmensa. Pero si tú te pones a observar en constelaciones familiares, que cuando adquirí esta formación fue para mí fabulosa, por conocer genograma, sociograma, por conocer todas estas herramientas de trabajo social, las pude articular muy bonito para mis procesos de intervención, para todos estos acompañamientos que yo hago. Entonces, ancestralmente, venga, pero es que lo hizo mi abuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo también. Un hijo a los 16, el hijo a los 16, el hijo a los 16, el hijo a los 10. Eso son esas experiencias de vida que se repiten y conscientemente no estamos acostumbrados. Pero ¿de dónde viene que yo atraiga esto? Esos patrones están ahí establecidos. Pero ¿por qué se presenta X y Y? Porque esos patrones están establecidos. Si yo comienzo a indagar cuál es el sistema de educación, qué es lo que escucha esa persona, qué es lo que escucha esa familia y qué tipo de prácticas están haciendo, más la articulación entre el pensamiento, la emoción, la acción y el resultado van a tener un impacto. Hacer trabajo social en familia requiere la intervención directa con el individuo, requiere que se aborde los aspectos según las necesidades, pero la construcción
de unificar la familia sería un resultado muy bonito. Y a veces no se puede porque el mismo sistema no está disponible. Pero al individuo se le puede acompañar teniendo en cuenta él, ella, esta historia y tú como trabajadora social, tú como trabajador social, que la tengas articulada en las acciones que él vaya o ella vaya a desarrollar, tareas, compromisos, no sé, lo que tú quieras ponerle en esa transición. Si estamos en este proceso, entonces ahí es donde tengo que comenzar a conocer el tipo de familia. Vuelvo y te pongo algo diferente en la imagen. ¿Qué representa para ti este tipo de familia? ¿Qué te dice este color de piel? Melanina, porque a muchos no les gusta que los llamen negros. A muchos no les gusta que los reconozcan afro. A algunos les gusta, no digas tipo de color, di la melanina. Y te lo digo por experiencia, porque tuve la oportunidad de estar 2 años y medio con este tipo de población. ¿Qué representa para ti sus colores? ¿Qué representa para ti cada atuendo que tiene cada objeto? Para ti. Y te aseguro que si tú vas y hablas con ellos, con ellas, no va a ser lo mismo. Para mí puede ser muy bonito este anillo, que es trabajado, que tiene un sentido de que cuando me lo otorgaron, es trabajado por los indígenas, tiene una simbología para mí, pero para ellos hay una magnitud de más cosas. Entonces, lo que te mostraba anteriormente se conecta a esta imagen, que identifiques a la familia tal cual desde lo que ellos, ellas perciben, sin desconocer que las familias en la actualidad han cambiado y mucho más después de la pandemia porque fue mundial. Nunca nos dijeron que mundialmente nos íbamos a unificar en algo. Todos pasamos por el mismo sentimiento, miedo y todas las connotaciones que esto trajo. Hasta países súper desarrollados tuvieron esto. Entonces, más después de eso, se comprende que la familia es diferente y que lo único que debemos generar es la unión en vez de la separación, que por prácticas, por creencias, esto no nos separe. Y los padres lo tienen que comprender, pero los adolescentes también tienen que aprender a respetar que si tu mamá, tu papá son católicos y tú no quieres pertenecer a ninguna práctica religiosa, es tu elección. Tú respetas y te relacionas con tus padres en honra de déjame ser, permíteme ser. Lo importante es que desde mis actos yo esté mostrando una coherencia a lo que tu mamá, tu papá me enseñaste. Y esto hace trabajo social, conciliar para no entrar en más conflictos. En esos tipos de familia tenemos la primera, que en su tradición es la que todos conocen, pero que en este momento le estamos dando ese nombre biparental, que es la nuclear, ¿sí? Esa familia tiene un proceso de acompañamiento que todos y todas la conocen, pero que el respeto único está en que tú como hijo, tú como papá, tú como mamá, estás acompañando a que debe haber unas enseñanzas prácticas conscientes hasta ciertos límites de tiempo, hasta ciertos límites de tiempo. Por favor, es importante cuando estés en enseñanzas hacia familia decirles esto. ¿Quieren más hijos o quieren seguir con que no los reconozcan? ¿Quieren obtener más violencias de sus hijos, más rechazo o quieren más cercanía? Si quieren cercanía, tendrán que trabajar en esto, en las familias, a aprender a que ya no son los mismos,
a que la evolución después de la pandemia, como quieras interpretar evolución, es que simplemente hay más conciencia de valores, virtudes, incluso principios. ¿Cómo lo identificas? Los jóvenes hoy en día no quieren estar en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, trabajar de domingo a domingo en una oficina, porque descubrieron que esto nos acerca a todo el mundo, que esto me permite estar más cómodo, más cómoda. Entonces, esto es una forma de comprender que las creencias tienen que cambiar. Y ahí, en la familia nuclear, hay que establecer esto. ¿Por qué te digo en la familia nuclear? Porque los papás, como fuimos educados, queremos educar a los otros. Soy mamá de 2 hijos, tengo un hijo de 25 y un hijo de 29 actualmente. Y les puedo decir, 2 extremos, pero una divinidad de hijos, que simplemente con error, equivocación, pruebas u aciertos. ¿Qué es lo más significativo que aportan a esta sociedad? Que le sirven a la sociedad. Y esa es la construcción que debemos llevar. No tienen por qué ser igual a ti, mamá, igual a ti, papá, sino tienen que desarrollar una forma de ser que ellas les nazca. La siguiente familia es esa familia sin hijos. ¿Cuántos de ustedes con perros, con gatos, sin hijos? ¿Cuántos? ¿O a cuántas personas ya conoces? Porque es la familia actual. Desde constelaciones familiares te tengo un dato. Más de 500 sesiones, intervenciones más, porque vengo trabajando desde el 2014 a nivel de construyendo en el amor y he identificado mucha información, muchísima. Siempre abordo familia, siempre, porque mi formación en la universidad era familia, entonces creo que por mi historia de vida, ser mamá, ser docente, me da mucha herramienta para abordar familia. Entonces en ese proceso, desde constelaciones me he encontrado, es que prefiero no hijos, porque la hambre que aguanté, las circunstancias que aguanté, los maltratos que le dieron a la mujer, todos estos hechos que marcaron, me llevan a decir no. Puedes justificarlo desde otra mirada. Yo te lo justifico desde lo que he experimentado y he verificado en mis prácticas constantes. Esta familia, muy importante, y eso es un pedido que también te hago como trabajador social, el hecho de que tengas muy buena relación con los animales, pilas y cuídate. Pilas y cuídate, porque hay veces se nos olvida relacionarnos con los otros. Entonces, si queremos pertenecer a una sociedad, si queremos vínculos sanos, saludables, tenemos que aprender a relacionarnos con humanos. ¿Y por qué hago esta colación en este tipo de familia? Porque resulta que el perro no me responde. Así yo lo insulte, lo pateé, el perro al tiempo termina volviendo. El gato arañará, hará, pero volverá. Con el humano no. Entonces no podemos olvidarnos que el no tener hijos, que el no tener más integrantes humanos, nos debe alejar de los demás. Y esto es un pedido, porque hay que enseñarle a los demás en prácticas espirituales de un poquito más elevación, de no este círculo carnal en el que habitamos, por mis prácticas que ejerzo. La ley determina que quien solo quiere los animales es porque no acepta al ser humano. Pero que el ser humano que aprende a vivir con humanos, compartir con humanos, relacionarse con los animales, respetar la naturaleza, es una persona espiritual, es una persona elevada y no tiene nada que ver con religión, nada que ver. Entonces, aquí el aporte es eso, comprender que ya hoy en día esta es mi familia, mis perros, mis gatos, mi pareja,
y no hay hijos. La siguiente familia, de esta pueden nacer todos los dichos, prejuicios, y pues si le preguntamos a los abuelos, ¡ay Dios! Si le preguntamos a las religiones, ¡ay Dios! Y pues es la homoparental, que es de homosexuales. Mujer con mujer, hombre con hombre. Acá en Colombia todavía no está determinado. Creo que en Latinoamérica es un proceso que se habla. Creo que Argentina es como lo más cercano. En Estados Unidos, en algunos sitios, como en Europa. Pero esto es más de los países desarrollados, ¿no? Y súper importante comprender qué hay. Y lo que se ha verificado es que son mejores padres, mejores madres que los mismos papá y mamá tradicional, que hago comillas, porque digamos que comprenden más los valores, el acompañamiento, la importancia de hacer esos detalles que identifiquen al ser. Ahí te invito como trabajadora social y trabajador social a quitarte esos estigmas sociales, esos estigmas que de pronto por crianza los tienes y te abras en la mentalidad, porque si tienes que intervenir en este tipo de familia tendrás que tener muy buenas competencias y un diálogo totalmente abierto. Ahora, acá te doy un ejemplo de un caso de la vida real, corto, donde la mamá se da cuenta de que su tendencia es homosexual, tuvo su hijo con una pareja, esa pareja es de tercera edad, y el del colegio, ella desde pequeño le decía al chiquito, todo el tiempo, si tú pierdes te voy a meter a un colegio más chiquito, de aquí del barrio. El niño desarrolló eso en su mente. Estando en noveno, perdió el año, porque el colegio tiene unas competencias, bueno, unos lineamientos ahí. El niño del miedo, cuando supo que perdió el año, se metió al baño, no abrió, se quedó allá privado. La trabajadora social tan linda llamó de una vez a la clínica, acá se llama la Clínica de la Paz, ambulancia, para que el niño se lo llevaran. Y los argumentos fueron, la mamá es lesbiana y el papá es un viejito. Niño, un mes, un adolescente, noveno de bachillerato, un mes, sin mamá y sin papá, por medio de abogados, logrando sacar ese niño de un espacio donde primero estuvo en zona de pediatría y después en zona de salud mental. ¿Por qué? El niño simplemente su reacción fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Que me van a pasar a un colegio que yo no quiero, porque él quería terminar su colegio, pero pues había perdido el año. Pilas. Y te lo cuento y lo relaciono con esto, porque estas son las decisiones que tú te vas a encontrar, no solo aquí en Colombia, sino a nivel del mundo, teniendo la oportunidad de trabajar con varias personas, donde las creencias y acciones de algunos colegas psicólogos pueden afectar, ahí sí, la esencia de ese ser. El otro tipo de familia es la familia extensa y es la que también por cultura se reconoce, se reconoce. Este tipo de prácticas donde están los abuelos, los tíos, los hijos, los nietos, hasta los bisnietos, son familias muy bonitas. Normalmente en algunos municipios todavía prevalecen en lo que son las ciudades grandes o de pronto ya todo este cambio y sistema de afán nos ha hecho cada vez alejarnos de familia. Y también termina mucho cuando la abuela, casi siempre lo hemos verificado, ¿no? Como que la abuela siempre unía a la familia. La familia extensa requiere una comprensión muy grande. Lo único que yo te diría es muy bonito
pero a veces cuando son familias extensas toca ver el tipo de prácticas y cómo está afectando al individuo. ¿En qué ámbito? La conciencia frente al dinero, frente al servicio, frente a las relaciones. Es que usted lo tiene que hacer así, ¿sí? Pero ejemplo, si tú te vas para la India, es determinante que la familia te elija tu pareja. Si tú te vas para Japón, es determinante que la familia involucre las decisiones. Si tú estás dentro de los judíos, hay dos versiones. Te buscan o la Celestina que te busca tu pareja. Entonces, toca identificar esas prácticas para saber tú si quieres eso o tú ya quieres cortar ese tipo de prácticas y quieres comenzar a hacerlo diferente y te da miedo. Y por eso buscas al trabajador social, por eso buscas al psicólogo, por eso buscas otras alternativas porque sientes mucho vacío y como que no te sientes conectado. Es normal y no te sientas mal por eso. Y eso te lo digo tanto en lo personal como al trabajador social para que acompañe a la persona, porque es una confrontación, ¿no? Que tengo que hacerlo como lo dice la familia, pero es que a mí ya no me gustaría hacerlo de esta forma. No me gusta el tema de casarme, quisiera estar en forma libre, no me gusta el tema de la religión, te lo meto mucho porque hoy en día muchas personas quieren otras prácticas, quieren otras creencias. No me gusta el tema de las fiestas, lo quisiera hacer más privado. Y de pronto termino amargándome, tomando decisiones falsas, mintiendo allá afuera, terminando mintiéndome a mí mismo, porque simplemente ya no quiero pertenecer a esas prácticas. Eso súper importante en familia en extensa. Y la siguiente es esa familia recompuesta y reconstruida que como te estoy poniendo la imagen, tú y yo, los tuyos, los míos y hay veces hasta los nuestros. Frente a esta familia que te digo desde trabajo social, bien importante, bien, o sea, hay que adaptarnos. Por eso, mira, busqué la imagen perfecta para manifestar lo que me he encontrado. Los que no quiero pertenecer a esto que tú estás acomodando ahí, porque no acepto a tu pareja, porque no me gustan esos hermanos que tú me quieres imponer, toca trabajar eso antes de una vez irnos a vivir, antes de incluso traer otros hijos dentro de este nuevo nido, núcleo, hay que trabajar en eso. Y lo primero es comenzar con prácticas de sociabilidad, donde volvamos a las tres que te decía arriba, bienestar, convivencia y acciones que conlleven a que nos vamos a conocer, esto no va a ser impuesto, esto no va a ser porque no los queremos. Y cuando llegue ese bebé, súper importante, ustedes van a ser parte de este proceso. Para eso habría un nuevo tema a trabajar cuando llegan hijos y los hijos ya tienen mayor de 7 años, porque ahí hay otras connotaciones, otras problemáticas. Uno encuentra diferentes variables en esas conformaciones de familia. Hay que preparar. Y eso es lo que te recomiendo en este tipo de familia. Las preparamos, buscamos minimizar esos conflictos, esos roces. Ninguno es el enemigo del otro, ninguno le está imponiendo al otro y hay que buscar los espacios. Acá la sugerencia, dependiendo los recursos, siempre acomodar los espacios para cada una de las partes. Porque resulta que éramos y ahora nos toca hacerlo. Y aquí las estrategias tienen que ser, hay que crear espacios, tus espacios, mis espacios, el espacio para que tú puedas y que no te sientas invadida, invadido, porque si están en la adolescencia es más traumático. De pronto el niño se acomoda más fácil, la niña, por su misma inocencia, pero al adolescente le va a costar más. Y si vienen hermanitos, ni se diga. Entonces, estrategias desde el bienestar, desde la convivencia con acciones que sumen a esto. Y así llegamos al siguiente tipo de familia, que es la acogida, donde el trabajo social tiene un trabajo bien interesante.
a nivel mundial, somos de los que acompañamos estos procesos. Acá en Colombia, por el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, en tu país, cada uno tiene, y es los chicos, las chicas en adopción, los chicos, las chicas que no tienen hogar y comienzan a ser acogidos por esta familia. Por eso te pongo la foto de la familia y atrás esos chicos, chicas que son acogidos mientras el sistema les otorga su hogar, mientras alguna familia los quiere adoptar. ¿Y por qué te digo que es donde trabajamos? Porque los trabajadores sociales tenemos esas competencias para habilitar, gestionar, dar acompañamiento y tomar decisiones en el momento de que toque hacer un retiro, toque nuevamente buscar otro tipo de familia. Es un trabajo muy exquisito, requiere mucho entrenamiento y sobre todo una visualización muy grande donde se observan patrones, donde estas personas, ejemplo, en Estados Unidos, tienen unos recursos por hacerse en cargo de los niños, de las niñas. Entonces, lo habrás visto en algunas películas que cogen el dinero y a los niños, a las niñas los tratan muy mal. Ahí el trabajador social tiene que hacer un trabajo y un rol súper amplio. Su función va más allá de lo que tiene. Tener un acompañamiento que tenga constancia y sonancia. Así de sencillo. Y está lo que antes conocías como solo monoparental, que hoy en día le llamamos monomarentales. La persona que se hace cargo de sus hijos, siendo cabeza de hogar, es cabeza de hogar. Porque ya hay hombres en este planeta que están asumiendo la crianza de sus hijos porque las mamás se fueron. Mucho más ahora, años atrás casi que o se ocultaba, porque todo se ocultaba. Hoy en día ya sabes, estos son gays. No, antes eso todo era privado. Te estoy hablando, pues porque ya tengo un par de años en esta vida y en esta profesión, ¿no? Entonces, hoy en día los hombres están asumiendo esto porque las mujeres prefieren su vida, abandonan sus hijos. Entonces está el sistema desde lo parental y lo monoparental. Estas familias, ¿qué te sugiero en intervención? La carga emocional, física, asumir demasiados roles, siempre solicitar que haya el complemento. Pilas en esto, tanto en las familias de homosexuales como en este tipo de familia, que haya ese complemento del otro género, para que haya una muy buena formación. Si el abuelo puede hacer el rol de ir, presentar su masculinidad, si la abuela puede hacer el rol de ir y manifestar esas acciones femeninas, para que haya una coherencia en formación, yo la sugiero. Y es respetuosamente, porque dos hombres educando a un niño, una niña, no es lo mismo que una mamá y un papá. Entonces, aquí sí es importante equilibrar las funciones femeninas y masculinas. Una invitación muy bonita para que cada una y cada uno comience a dar ese rol. Entonces, si eres mamá soltera, si eres papá soltero y te toca, pide el favor que al menos cada 8 días te hagan ese apoyo, como que ve a jugar fútbol con tu abuelo, ve a jugar muñecas con tu abuela, conoce esa estructura femenina y masculina para que yo pueda ser libre de elegir, que eso también tiene que ver con género, ¿sí? Cuando me dicen que el niño a los 12 años ya quiere ser lesbiana, homosexual, no, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un acompañamiento porque pueden venir de otros patrones. Esas decisiones no están totalmente claves en esa edad. Estamos buscando la identidad hasta ahora, es imposible que ya lo determines. Vive, adquiere otras experiencias, relaciónate con otras personas porque todavía hay mucho mundo por descubrir. Espero estarme haciendo comprender.
donde lo que buscamos es que esa intervención familiar pues sea un abordaje que desde el trabajo social tiene todo un proceso metodológico, que lo veremos más adelante, pero que termina en esa ayuda y orientación hacia las personas. Vuelve y juega, puede ser directa o indirecta. Directa con la familia, indirecta, donde se trabaja con el individuo, pero indirectamente está llegando a esos padres, donde te estoy acompañando yo a ti y a partir de tus acciones tú comienzas a trabajar tu familia allá afuera. O sea que directamente contigo, indirectamente tú haces el proceso hacia tu familia. Cuando estamos en el colegio, trabajamos con el niño, con el adolescente y estas acciones repercuten allá en la casa. Y esas atenciones, pues lo que buscan es el desarrollo desde lo individual, lo familiar, para que se beneficie en lo social, en lo profesional, que haya esa satisfacción de necesidades emocionales, psicológicas, físicas, con más coherencia. Una intervención que requiere un cambio, pero a partir de una evaluación muy meticulosa, que en trabajo social te lo muestro desde esta imagen, donde nos permite indagar. Creo que la mayoría lo pueden identificar, donde el genograma nos permite, hey, ese estudio, ese objetivo y esas acciones. Saber cómo está ese individuo, qué tipo de relaciones tiene. Hay muchas técnicas, muchas herramientas, pero este es esencial cuando uno comienza a abordar todo el proceso, tanto individual como familiar. Y comenzar a ver cómo están las relaciones, cómo están las prácticas y con las variables que te mostré arriba, tú ya tienes una indagación que siempre se va a seguir ampliando. En la primera consulta la persona te va a hablar desde su dolor, el otro es el malo, todo el otro es el malo. Tú como profesional no puedes comprarle la historia, pero le debes permitir el diálogo y la apertura sobre el tema. Desahógate. Escuchar es lo más rico, pero yo profesionalmente te lo digo y siempre se lo digo a cada uno de mis clientes. Como te digo, no tengo solo acá a nivel de Colombia, tengo a nivel internacional y es, yo no te compro la historia. Tu historia pudo ser lo peor de lo peor de lo peor, pero no te la compro porque si estás buscando ayuda es porque tienes otra mirada, es decir, que puedes escribirte otra historia. Y eso es lo que hay que hacer en este proceso. Entonces, indagación, 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 define un objetivo y a partir de ese objetivo vamos con acciones, donde el individuo ya asuma, hey, ¿y yo qué puedo hacer? Desde el niño, desde el adolescente, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para que esto cambie? ¿Cómo le podría yo hablar a mi mamita que todos los días llega brava del colegio, del trabajo? Desde el adolescente, ¿cómo yo le ayudo a mi mamita todos los días que llega brava? Ah, el niño, porque no le brindas un besito, porque no le tratas de coger la carita, el adolescente, porque no ayudas a lavar la loza en tu casa. Y cómo con acciones de pronto esa mamá se sensibiliza más y ya no va a llegar tan brava. Esas son las acciones, pero hay que tener un objetivo, hay que tener un estudio para comprender. Y esos abordajes los hace el trabajador social que utiliza un método con planeación. En ese sentido, a eso te invito o las invito a todos los que me están escuchando y es el propósito de la atención es indague sobre la necesidad, indague sobre el interés, profundice sobre lo que pasa, profundice, no dé por hecho, por favor.
Ejemplo, lo del colegio. No dé por hecho. Ven, ¿qué te pasa? ¿Cuál fue tu motivo para que te escondieras? ¿Cuánto le haya evitado a la familia ese dolor de un mes donde lo iban a llevar a un internado del ICF? O sea, ¿cuánto daño a ese menor solamente porque un mal manejo y una interpretación a priori te lleva a justificar, según tus creencias, hay que retirar al niño? Y utiliza el conocimiento de la forma adecuada de acuerdo al sistema actual, es decir, a los tipos de familia que hay, porque la realidad social dependerá de cómo está desarrollándose ese individuo. Pero si tú no conoces cómo se desarrolla dentro de una familia de homosexuales, si tú no identificas cómo se desarrolla desde una familia extensa, donde la que manda es la matrona y la matrona es la abuela y esa abuela es la que direcciona, y que si tú no conoces ejemplo como la que habla santanderiano, una cocoteña que es muy cerca a Venezuela, a una rola, y tú te pones a hablar cosas sin conocer la cultura, no vas a estar ayudando y de pronto estás afectando más el sistema. Quienes tienen la respuesta siempre van a ser los usuarios, sujetos sociales o personas a las que atiendas. Tú lo único que tendrás en responsabilidad es orientar, acompaño y voy midiendo esos compromisos, tareas, lo que tú le quieras poner a cada una de estas personas a las que acompañas. Concluyendo con que no hay que normalizar el concepto de familia, los tipos, porque eso requiere una mente flexible. Eso requiere que se cambien las creencias, se actualice el aprendizaje y se abra nuevos conocimientos. Y acá yo te lo digo profesionalmente, no he estudiado una sola cosa. Lo último que me formé y fue en Argentina fue en coaching ontológico y fue lo mejor, pero tengo otros estudios superiores, maestría, especialización, con mucha conciencia de aprender la diferencia. La diferencia, ¿por qué? Porque holísticamente hay bastante información que nos puede dar, como dicen en coaching, una cajita de herramientas para el servicio, comprendiendo que todo individuo requiere personalizar su proceso. Personalizar. Lo que yo hoy trabaje con Juanita no le va a servir a Rosita. Lo que hoy yo trabaje con Adolfo no le va a servir a Jason. Para nada. Son personas totalmente diferentes y requieren que nuestros compromisos, que nuestros acompañamientos vayan con unos conocimientos integrados, pero desde lo que es la persona, no desde lo que es nuestra creencia. Espero haberles compartido con mucha gratitud toda esta información y que sus corazones sigan aprendiendo, sigan visualizando más allá. Esta profesión es muy bonita y lo más hermoso es que puede apoyar a cambiar el sistema. Cuando se sana una persona, se está apoyando a la sociedad, y cuando se apoya a la sociedad se pueden dar los cambios. Pero el cambio siempre va a ser por una misma, por uno mismo. No esperemos que el gobierno, que las personas, que el profesional, no. Direccionamos para que cada uno se haga responsable. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a usted, profe Sandra, a todos y a todas por estar atentos y atentas el día de hoy. Quiero comentarles que esta es la primera de 3 sesiones donde vamos a estar hablando sobre el trabajo social y la familia. ¿Cuál es nuestro rol como profesionales de trabajo social al momento de abordar, de acompañar, de atender a una familia? Algo que quería resaltar, que reconozco que todos
los profesionales de trabajo social identifican es que cada caso es diferente, sin embargo hay ciertas herramientas, hay ciertos instrumentos que nos ayudan a poder brindar una intervención efectiva. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo, recuerden darle suscribir al canal y activar las notificaciones para que les pueda llegar cuando iniciamos el próximo estreno. Un abrazo, chaito.